Muy bien, pues buenas tardes a todos. Llegamos a la segunda estación de paso de este ciclo de conferencias dedicado a las nuevas biografías y maneras de hacer biografías. Y nos corresponde recibir hoy al profesor Eduardo Higueras Castañeda. Eduardo Higueras es licenciado en Derecho y Humanidades por la Universidad de Castilla-La Mancha, doctor en Historia Contemporánea por esa universidad, Castilla-La Mancha, por cierto, con premio extraordinario de doctorado. Y en la actualidad es profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en Madrid. Hasta hoy impartiendo también docencia y haciendo investigación en la Universidad de Castilla-La Mancha, de la que procede, pero ahora mismo es profesor en la UNED en Madrid. Tiene una trayectoria investigadora ya amplia, a pesar de su juventud, y ha transitado por diferentes temáticas, diferentes puntos y temas de investigación, sobre todo en torno a las culturas políticas del liberalismo y del republicanismo, así como los orígenes de la democratización en España a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ha participado en diferentes proyectos de investigación, además ha realizado estancias en diferentes universidades europeas, participación en publicaciones, artículos, libros, colaboraciones, tiene un amplio repertorio, pero por lo que hemos invitado a Eduardo, está hoy aquí, es por su preocupación y por su interés por una manera de hacer historia, por el género biográfico, que lo ha cultivado abundantemente y con valor muy especial. Precisamente su tesis doctoral sobre la figura de Manuel Ruiz Zorrilla, que salió publicada en Marcial Pons en el año 2016, pues es uno de los modelos de género, de estudio biográfico que hemos también considerado los compañeros, los historiadores, los investigadores, como uno de los resultados más valiosos de biografía histórica que han salido en España en los últimos tiempos. Pero no solo ha girado su interés hacia la figura de Manuel Ruiz Zorrilla, sino que también se ha acercado, por ejemplo, a la figura del abogado y periodista Pablo Correa Zafrilla, por lo que él también nos demuestra que no solamente nos resulta interesante el acercamiento a los personajes de la primera línea del protagonismo público y de la política, sino que también a través de personajes más secundarios o no tan en primera línea podemos hacer muy interesante esta aproximación desde el punto de vista de la biografía. Además, Eduardo se ha caracterizado en los últimos años no solamente por esta labor de investigación en ámbitos académicos, sino por la no menos valiosa también labor de divulgación social. Hoy es un ejemplo de la historia, la investigación y estas preocupaciones por el género biográfico. Sobre todo, ha participado activamente en la conocida red social Twitter, a la X, a la condicionada, por cierto, y cuestionada red, desde la que, incluso con alguna cuenta que puso en marcha sobre historia y biografía, pues ha tratado de dar a conocer resultados de la investigación, interrogantes y todo lo que puede ser diferentes cuestiones que comprometen a colegas, a historiadores, pero que también al conjunto de la sociedad como aproximación a la biografía y a los significados y resultados de la biografía. Precisamente hoy va a mostrarnos esas inquietudes, esas reflexiones que él siempre comparte sobre las posibilidades que tiene la biografía, no como acercamiento a la individualidad de los personajes, sino como un método que nos debe dar respuestas de cuestiones generales que discurren por debajo de las coordenadas vitales de los personajes. Además, en lo personal nos une una amistad porque hemos coincidido en los últimos años. Me acuerdo que la primera vez que estuvo en La Rioja invité a participar en los ciclos de conferencias que hacemos en Torrecilla, en Cameros, hace ya algunos años que pudiste venir, aunque no habías estado en Logroño hablando.
El verano pasado coincidimos en unas jornadas sobre Ruiz Zorrilla en el Burgo de Osma, también, donde estuvimos también discutiendo sobre estos temas. La semana pasada hemos estado compartiendo mesa en la Universidad de Valladolid acerca de la República de 1874. Así que es para mí una satisfacción el que hoy intervengas en Logroño. Ya ves que hay interés en el público por conocer tus planteamientos y tus reflexiones sobre la biografía y sobre la figura, tal vez también, de Ruiz Zorrilla y Sagasta, Sagasta y Ruiz Zorrilla. De alguna manera todavía mantenemos esa relación cordial que tenían los biografiados hasta 1871. Espero que dure mucho tiempo esa amistad contigo. Cuando quieras, gracias por venir. Eduardo tiene muchísimos compromisos, se mueve habitualmente por la geografía española, impartiendo conferencias y participando en actividades, así que le agradezco mucho que haya querido venir a Logroño. Cuando quieras. Bueno, pues me he quedado con ganas de cronometrar, porque estoy casi seguro que es la presentación más larga que me han hecho nunca en una conferencia. Y esto es simple y llanamente una prueba de lo que nos estimamos José Luis y yo a estas alturas, después de bastante tiempo colaborando, intercambiando información, intercambiando impresiones. Y realmente todo esto se podría haber resumido en que soy un señor de Cuenca, que llevo más de 10 años trabajando, bueno, más de 10 años viviendo de Ruiz Zorrilla, a costa de Ruiz Zorrilla, y que sí, que nos estimamos mucho y que tenemos ideas muy parecidas en relación a los temas de investigación que compartimos. Pero aparte de las palabras, esto al fin y al cabo ha sido una biografía, es lo que le estaba dando vueltas. Digo, ¿cuántas maneras de biografiar hay? ¿Cuántos formatos, no? Lo que más agradezco es que esto tiene mucho eco. Me estáis escuchando bien, pero yo me estoy escuchando con retorno, así que me tengo que acostumbrar un poquito. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Lo que pasa es que como yo además hablo fuerte, me lo voy a alejar un poquito, así. Ahora ya me escucho con mi voz normal y no me pongo nervioso a mí mismo. Fenomenal. Muchísimas gracias, José Luis, Cristina, a todo el personal de la Fundación Praxedes Mateo Sagasta por haberme invitado a venir a Logroño después de estar en Torrecilla. La verdad es que me quedé con ganas de más, sobre todo porque esto a veces parece como los músicos de rock que dicen sois un público maravilloso, me encanta venir aquí, pero es verdad, algunas veces he venido de vacaciones por aquí a la Sierra de Cameros y demás. Me encanta venir y no tengo tantas ocupaciones. Es mentira, o sea, no tengo tantos compromisos. Lo que pasa es que si me llamáis aquí, pues vengo. Eso es inevitable, innegociable. También muchas gracias, es un placer, la verdad, estar aquí acompañado no solo por otros amigos como Jesús Movellán, como Javier, amigos digitales, como Javier y alumnos. Eso a mí me parece una maravilla, porque desde que dejé la universidad presencial, mis alumnos son personas detrás de un email o personas detrás de una pantalla, y está por aquí Joaquín de visita, y me encanta, es que la UNED es esto, es como una fantasmagoría. Así que así se materializa la UNED. El problema que tiene esto es que vengo a hablar después de Javier Moreno. Esto ya me ha pasado alguna vez, y Javier Moreno Luzón es de los mejores historiadores que hay en España, es un tío, perdonadme el lenguaje, es un profesor extremadamente competente, es un historiador de una altura muy importante, y ya en Santander, en un curso de verano, tuvimos otro ciclo de conferencias sobre biografía. Él habló antes que yo y te plantea un reto, porque dices, es uno de los principales biógrafos, de los principales historiadores que se dedican a la biografía en España. Esto impone, que voy a decir yo, que empate con Javier Moreno Luzón, lo cual te obliga a darle varias vueltas de tuerca y te arriesgas a andar sobre el alambre, patinar o resbalar y caerte al vacío. Así que traigo una propuesta básicamente para llevar la contraria a muchos de los lugares comunes, o que yo pienso que son lugares comunes, o cuestiones que no me quedan del todo claras en torno a qué entendemos por una biografía y qué es lo nuevo de la moda reciente que hay en el panorama historiográfico en torno a la proliferación de biografías. Y esto me pasó el año pasado, cuando todavía no era Premio Nacional de Historia,
este año pues es bastante más complicado, además sabiendo que la gente quedó encantada por lo que me ha comentado todo el mundo. Así que voy a plantear algunas ideas en torno a lo viejo de la nueva biografía. Ya vamos a ir viendo de qué es lo que quiero explicar. También agradezco que me llaméis para hablar de historia biográfica. Yo tengo una asignatura de máster que me dieron la oportunidad de diseñarla sobre historia biográfica, aparte de la cuenta de Twitter, mira por dónde, aparte de la cuenta de Twitter que comentabas. Y yo reconozco que tengo una cierta obsesión con las biografías. Y cada vez que bajo al archivo o cada vez que leo una fuente de época, cada vez que me cruzo con el nombre de algún hombre, de alguna mujer, inevitablemente me pregunto quién era, qué lugar o qué papel desempeñaba en un contexto determinado del problema al que me estoy enfrentando en ese momento con la documentación, qué experiencias había atravesado o por qué ese nombre, simplemente por qué aparece ese nombre entre los papeles que estoy manejando. Pero esto ahora mismo también me podría pasar con cualquiera de las personas que están aquí. Mark Bloch, en un libro clásico, un libro que todo el mundo debería leer para iniciarse en la historia, en la práctica historiográfica, en la apología para la historia del oficio de historiador, decía aquello de que el buen historiador, yo no sé si soy bueno o malo, pero bueno, el buen historiador se parece al ogro de la leyenda, sabe que su presa está donde huele a carne humana, y lo que pasa es que yo huelo a carne humana con cualquier persona que me cruzo. Quiero decir, cualquier persona puede ser absolutamente relevante para explicar algún problema historiográfico, para tratar de explicar cómo cambian las sociedades, para explicar cómo evoluciona el mundo, en definitiva. Lo que pasa es que uno pues tampoco puede biografiar a toda la gente con la que se cruzan los papeles o a toda la gente con la que se cruza por la calle. Es radicalmente inviable. Lo que sí quiero resaltar en este punto es que la historia, al fin y al cabo, la tejen todas las personas que forman una sociedad. Todos somos actores sociales, todos somos actores históricos y, bueno, pues esto de los conceptos de importancia o de relevancia que otorgamos según la visibilidad pública o cualquier tipo de visibilidad que pueda tener una persona siguen siendo convenciones. Quiero decir que a través de Jesús Movellán yo podría explicar un montón de cosas de la España contemporánea o del mundo contemporáneo incluso, porque Jesús es una persona súper profunda. Bueno, a los historiadores que utilizamos o que ensayamos con la investigación biográfica como herramienta de trabajo, por lo general nos interesa la vida de los individuos no por sí mismos, no porque sean interesantes en sí mismos por lo que hacen. Tenemos esta expresión de no me cuentes tu vida, como cuando alguien te aburre, ¿no? No nos interesa la vida de alguien porque sí, no nos interesa lo anecdótico, eso puede ser cansado o aburrido. Lo que nos interesa es la vida de los individuos en relación a un determinado marco de estudio, a un problema o a una preocupación concreta. Y en mi caso, por ejemplo, disculpadme, como siempre me he dedicado a la historia política, es decir, a cómo los individuos y cómo los colectivos humanos imaginan, debaten, discuten o impugnan o participan en sistemas e instituciones para articular la convivencia social, ¿no? Bueno, pues como siempre me he dedicado a la historia política, la atención por una personalidad concreta, en mi caso, se dirige o remite directamente a explicar desde la altura de un individuo la conformación, el desenvolvimiento de esa problemática. No sé si me estáis siguiendo, pero se pueden poner problemas concretos. Es decir, lo que nos interesa es la relación entre lo individual y lo colectivo. Lo que nos interesa es la intersección entre el individuo y la sociedad que existe en cada persona. Todos estamos cruzados de valores sociales, todos estamos cruzados de relaciones familiares, estamos cruzados de relaciones de amistad, estamos cruzados por valores políticos, cada uno con los suyos, cada uno con sus ideas, cada uno con sus valores culturales, cada uno con su bagaje, sus aprendizajes, sus anhelos, sus afanes. Es decir, todos estamos atravesados por cultura, por sociedad, y a través de cada individuo se pueden conocer esas cosas. Igual que el geólogo hace una cata en un terreno y ve diferentes capas de evolución del terreno, pues nosotros podemos, como un cirujano o como un forense, atravesar con el bisturí a un sujeto y tratar de ver algo más que el propio individuo,
algo que afecta a más personas. Al biógrafo no se le suele considerar un historiador social. El historiador social se entiende que le preocupan problemas que no afectan a un solo individuo, que afectan a colectivos más amplios. El biógrafo pone la lupa en un individuo. Sin embargo, los historiadores sociales pues, se solían fijar en las clases sociales, o en las élites, o en las instituciones de determinado tipo, etc. Pero yo creo que es una falsa paradoja, porque no existen individuos que no estén socializados de alguna manera u otra. O sea, no hay individuos que no estén tratando con otras personas, que no aprendan cómo comportarse en sociedad o que no respondan a las cuestiones que se les plantean en una sociedad, eligiendo por dónde moverse. Y cuando escribía esto me acordaba de Mowgli, me acordaba del niño del libro de la selva. Incluso un niño que crece en la selva, alejado de la sociedad, también tiene valores sociales, aunque sean los valores del oso o los valores de los animalicos con los que está en la selva, ¿no? Quiero decir, o Tarzán, quiero decir, pues Tarzán también se socializa entre los monos. Quiero decir, no comprendo un individuo absolutamente aislado que no haya tenido un aprendizaje de valores de comunidad y a través del cual se puedan conocer esos valores y cómo se actúa conforme a ellos. Más o menos creo que me estoy explicando. Es decir, que por excéntrica que una persona sea, ocupa algún lugar en la comunidad. No hay una persona que sea tan excéntrica que no ocupe un lugar dentro de la comunidad o fuera de la comunidad. Y eso también es interesante para explicar cómo funcionan las comunidades, ¿no? Bien, una biografía que no se ocupe de la manera en la que los individuos están atravesados por este tipo de aprendizaje, por este tipo de normas, lo que nos dice cómo tenemos que comportarnos en un sitio, cómo tenemos que comportarnos en otro, qué es lo que hay que hacer delante de un problema, qué es lo que no tienes que hacer. Por supuesto, bueno, pues esto es simplificar cuestiones muy complejas, pero en definitiva, una biografía que no se ocupe de la manera en la que no atienda al papel que esos individuos juegan a la hora de hacer su papel o de cambiar su papel o de enseñar a otros cuál es el papel que tienen que desarrollar, puede ser un buen relato, pero no va a ser una buena biografía. Y más o menos es así como se entiende la categoría, que está muy de moda, de la nueva biografía. A veces los historiadores, pues como también tenemos que vender originalidad, tenemos que vender novedades, tenemos que vender un enfoque novedoso de lo que estamos haciendo, pues porque nuestro trabajo funciona así, tenemos que llamar la atención, inventamos este tipo de categorías, igual que hay una nueva historia militar, igual que hay una nueva historia política, igual que hay una nueva historia económica, pues existe una nueva biografía. A mí esto me recuerda un poco a la música, cuando en los años 70 hablaban de la New Wave, de la música alternativa británica, la nueva ola, que después vino la New Wave de la New Wave, es decir, la nueva ola de la nueva ola. Y esto es que, claro, siempre viene una ola detrás de otra y todo lo anterior va quedando desfasado, con lo cual esto a veces da lugar a equívocos. Y a mí me gustaría intentar despejar algunas de las confusiones recurrentes sobre lo que es o no es nuevo en la historia biográfica. Me gusta hablar más de historia biográfica que de biografía histórica o de género biográfico. Luego podemos hablar un poco de esta diferencia, de esta cuestión y de los matices que hay entre una cosa o la otra. Y creo que probablemente lo que voy a conseguir es embrollar todavía más el problema de la relación entre biografía e historia, y si lo consigo, pues también considero que es un éxito, porque esto se trata también de complejizar y de ver que las cosas no son tan claras como pueden parecer al principio. Ah, vale, no, todavía estaba por aquí. Bien. Bueno, me gustaría no pasar por alto una cuestión que me parece llamativa, y es que en el programa todos los que participamos somos historiadores, pero somos historiadores de la edad contemporánea. No es lo mismo pensar la biografía desde la edad contemporánea que pensarla desde otras épocas históricas, y además tanto Javier Moreno como Florencia Peiró, como yo, nos dedicamos sobre todo a la historia política. Nos hemos especializado en un trozo de la historia más o menos amplio de los últimos 200 años y pico. En mi caso, pues la segunda mitad del siglo XIX, Javier
va un poco más allá. Florencia Peirú está en el tercio central del siglo XIX, un poquito más adelante. Esto significa que tenemos una comprensión, tenemos una manera de entender al individuo en un tipo de sociedad que se parece mucho a la nuestra. Vivimos todavía en la edad contemporánea. Sí, se puede pensar, ahora se habla de historia del tiempo presente, historia del mundo actual, pero bueno, la contemporaneidad, nuestro hábito, nuestro entorno se construye a partir de estos 200 últimos años de historia y estamos familiarizados, quiero decir, todos estamos familiarizados con el tipo de individuo, con la concepción del individuo que existe en estos últimos 200 años. Voy a poner un ejemplo, antes José Luis ha mencionado que tengo una cuenta en Twitter, ahora X, que está dedicada sobre todo a servir de apoyo de la asignatura que tengo en el máster de investigación, pero sí, bueno, la aprovecho pues cuando veo alguna biografía que se publica interesante o cuando se me ocurre alguna pregunta que puede ser más o menos original, utilizo este medio para recabar opiniones, utilizo este medio para divulgar. Y escribía esto, el señor de la foto no soy yo, el señor de la foto es Thomas Carlyle, uno de los padres de la biografía contemporánea. Y escribía esto, lanzaba esta cuestión, que prácticamente todos los seguidores que tengo y prácticamente todas las biografías que compartía allí son de historia contemporánea, pero también es interesante saber qué se está produciendo en biografía en la Edad Moderna, en historia medieval, en historia antigua, etcétera, y llamaba a ver si algún seguidor pues, me quería orientar y ponía, un poco de broma, que si no había ningún prehistoricista por la red. Nadie me contestaba nada de prehistoria y un compañero, siento aludir a un doctorando de la UNED, decía esto, dice, desde el desconocimiento, ¿es posible una biografía prehistórica? ¿Es posible biografiar a un individuo de la prehistoria? Voy a dejar 10 segundos para que lo reflexionéis. Vale, no sé si son 10 segundos, pero me parecía una cuestión muy interesante porque hace bastantes años me tocó revisar un número de una revista académica, revisar formalmente, y leí un artículo sobre historia de las emociones de prehistoria, cómo se investigan las emociones en la prehistoria. Bueno, pues sí, hay investigaciones sobre emociones en la prehistoria. Entonces, si hay investigaciones sobre las emociones en la prehistoria, ¿por qué no va a haber también biografías, no? Entonces ya por fin salió un compañero de esta red que ponía esto. No sé si lo leéis bien. Sí, bueno, esta pantalla es súper grande. Un usuario que se llamaba Rodrigo Villalobos respondía esto. Dice, hablaba de sus investigaciones sobre un personaje del Calcolítico final enterrado en una tumba monumental familiar en los páramos de Burgos, con ancestría en las estepas ruso-ucranianas, pero mestizo y con orfebrería británica. Es decir, la cantidad de datos que a partir de un cuerpo se pueden obtener es impresionante. Lo que no tenemos es su nombre y apellidos. Y esto es a lo que me refería de que estamos escribiendo desde una perspectiva, bueno, en la que esto ya se da por hecho. Esta es la diferencia, que los contemporaneístas empezamos a escribir desde un nombre y unos apellidos y en prehistoria empezarían a biografiar a través de un cuerpo, a través de algo biológico, a través de un objeto, ¿no? A lo mejor os parece una tontería, os parece una obviedad, o os parece que esto no tiene ningún interés, pero yo creo que tiene bastante calado en la manera que tenemos de entender la biografía, y esto es lo que a mí me interesa, saber cómo entendemos qué es lo que se nos pasa por alto cuando pensamos en una biografía. Ir a lo más básico, ir a lo que parece prácticamente invisible porque lo damos por hecho, ¿no? Entonces, este debate, que no tuvo tampoco demasiado recorrido, me vino bien para plantear la idea que quería trasladar aquí. Es que las herramientas biográficas nos permiten buscar explicaciones sobre problemas históricos a través de lo individual, a través de un cuerpo o a través de un nombre. El nombre lo que nos lleva es a la identidad y nos permite seguir un rastro diferente al del cuerpo.
Y contestaba esto, de, cambia mucho la percepción de la escritura biográfica cuando no la pensamos desde un nombre o unos apellidos, es decir, cuando no la pensamos a través de una identidad que va dejando un registro en el tiempo. Bien, sobre una vida se puede escribir de muchas maneras. Ya en la conferencia aquella que os comentaba antes y que di en Santander, llevé un ejemplo. Una biografía es una historia de vida, es relatar una vida, es dejar un registro de la vida. No es necesariamente escribir como la escribimos los historiadores contemporaneistas. ¿En qué estoy pensando, por ejemplo? ¿Una historia clínica es una biografía? Yo pedí mi historia clínica y venía todo lo que me ha pasado en relación a los hospitales desde que era pequeño. Hay un registro de todo lo que le ha pasado importante a mi cuerpo desde entonces y lo vas viendo imagen por imagen. Eso también conforma un relato de vida. Lo que pasa es que es muy diferente del relato de vida que acaba de hacer José Luis, porque lo que interesaba aquí sencillamente era explicar por qué estoy yo aquí. Y yo no estoy aquí porque haya tenido una ciática, porque tenga una hernia de disco L5-S1 o por esta serie de cuestiones. Yo estoy aquí porque, bueno, pues llevo 13 años dedicándome a Ruiz Zorrilla y a las cuestiones de la biografía, ¿no? Bueno, pero sigue siendo un relato de vida. Y la cosa es que, por curiosidad, por curiosidad, ¿no? Coincidió que cuando estaba escribiendo esta intervención, cogí un libro de poesía de León Felipe, lo tenía por allí mi compañera de piso por una estantería, y explicaba y relataba esto, que para mí es un resumen perfecto de lo que vengo planteando. Decía, en la mañana nos bautizan, al mediodía el sol ha borrado nuestro nombre y en la tarde quisiéramos bautizarnos nosotros. Salimos de aventura en la madrugada por el mundo con un nombre que nos prenden en la solapa como una concha en la esclavina y creemos que por este nombre van a llamarnos los pájaros. Y nadie nos responde. Entonces miramos atrás para ver lo que dicen nuestros pasos. Y más adelante añade, más de este modo queda la historia sola en la tenacidad de sus huesos, de sus piedras y de sus símbolos, sin números, sin nombres, sin paños, y por los huesos petrificados donde ayer se incrustaron las plumas de las alas, tal vez se hable un día del vuelo de las águilas, que esta es la última palabra de la historia desnuda y sonora de un hombre, un cráneo, es decir, al final lo que queda es el cuerpo, es lo que hacen los prehistoriadores para explicar una vida. Lo que hacemos los contemporaneistas es otra cosa. Cuando yo escribo de Ruiz Zorrilla, cuando publiqué mi biografía de Ruiz Zorrilla, en ningún sitio expliqué que era un hombre que en su máximo desarrollo físico midió 1,72 m, que tenía los ojos grises, que estaba sordo de un oído y por el otro escuchaba perfectamente, que tenía la voz grave y áspera, que estaba grueso, tenía un problema cardíaco bastante grave. De hecho, hace poco, recopilando información que apareció en prensa y en correspondencia privada, se lo pasé todo esto a mi padre, que es cardiólogo, para que hiciera un diagnóstico de Ruiz Zorrilla y enterarme qué le había pasado a Ruiz Zorrilla. Pero estas son cuestiones que no me interesaron en absoluto cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, que dio lugar al libro. ¿Por qué? Porque estaba haciendo una historia política de Ruiz Zorrilla. Me interesaba el personaje, me interesaba el nombre, no me interesaba lo que luego queda desnudo, que es la radical historicidad. O sea, es lo que queda de todos nosotros, ¿no? Bueno, son reflexiones sobre la identidad que creo que explican algo más sobre lo que hacemos los biógrafos. En el caso de León Felipe, en este caso, es autobiógrafo, es la introducción a un libro de poemas en el que cuenta su vida. Miramos para atrás para ver lo que dicen nuestros pasos y tratamos de relatarlo. También miramos los pasos de otras personas y eso nos ayuda a explicar quiénes somos o quiénes fueron las personas que nos precedieron. Y esto me lleva a Virginia Woolf. Supongo que estamos familiarizados con esta escritora británica, que en un texto que se tituló La nueva biografía, y lo voy a repetir, La nueva biografía, la versión que yo he leído es de 1958, pero no estoy seguro que sea anterior a 1958, y Virginia Woolf consideraba que la verdadera vida de tu personaje se reivindica más en la acción, lo cual es evidente, que en la vida interior del pensamiento y de la emoción que recorre los recónditos vericuetos de su alma, pero añadía después, pero se trata también de la personalidad. Es decir, cómo relatar la personalidad de un personaje, fundamentalmente a través de sus acciones. Lo que nos interesa son una serie de acciones
verificables. Esto tiene que ver con algo que a mí me pasaba cuando estaba escribiendo la tesis y que seguro que a ti también te ha pasado y seguro que a Javier, que está escribiendo sobre Dulce, también le ha ocurrido. Y es que cuando alguien me decía, ¿sobre qué escribes? Sobre Ruiz Zorrilla. Y había dos alternativas, o que me preguntaran quién fue o que me preguntaran qué hizo, que en realidad en relación a la biografía es la misma pregunta. ¿Quién fue? Equivale a qué hizo. Lo que pasa es que se presupone que nuestro biografiado hizo algo importante, porque si no, ¿para qué vas a biografiar a alguien que no fue nadie? Yo creo que cualquier persona es biografiable, cualquier persona puede dar lugar a un montón de respuestas, pero es verdad que siempre se ha biografiado a gente importante, a gente que marcó, a gente que, sobre todo en la opinión pública, tuvo un peso importante o fue muy visible. Bueno, ya os he comentado que al hablar de biografía me interesa sobre todo las concepciones subyacentes que encierra el término, qué es eso que damos por hecho, qué es eso que nos parece absolutamente natural. ¿Qué nociones tiene el público de las biografías o los propios autores o las editoriales que esperan que sea una biografía? Y hablo a un nivel puramente intuitivo. Y, por ejemplo, damos por sentado que la biografía es un texto escrito. Y esto parece una tontería que lo diga. Una biografía es un texto escrito, ¿no? Por lo del sufijo, sí, grafía, ¿no? Pero el cine también es una escritura, ¿no? También es una forma de escritura, se llama cinematografía. Es una manera diferente de registrar el mensaje. Lo que pasa es que a las películas centradas en la vida de un personaje, las películas centradas en la biografía de un personaje, no les llamamos biografía, lo llamamos biopics, a lo mejor, o ni siquiera nos acordamos del término biopics. Lo que pensamos es en un libro que lleva como título un nombre, unos apellidos, fecha de nacimiento, fecha de muerte y algún subtítulo rimbombante, como de conspiradora gobernante, como con los Borbones jamás, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso, de conspiradora gobernante y, bueno, pues la biografía de Dulce que va a hacer Javier Zúñiga, que me ha comentado antes que la va a llamar algo así como Dulce ese hombre, o su compañero, la que está desarrollando con su compañero Nacho, que es compañero mío de la UNED, sobre Salustiano de Olózaga, otro ilustre riojano, que Nacho me dijo también que se va a llamar Olózaga contado para escépticos. Y, bueno, seguramente esos libros llevarán, como estos dos, una imagen del personaje en la portada porque identificamos un nombre, unos apellidos y queremos tener su cara, queremos tener su retrato, queremos saber cómo era. Y esto no forma parte del relato escrito, pero una biografía damos por sentado que queremos tener una imagen. No todo el mundo tiene una imagen. Hoy en día todos tenemos una imagen, pero en el siglo XIX de casualidad me encontré una imagen de Correa y Zafrilla, que fue la segunda biografía que escribí, ¿no? Y la mayor parte de la gente no deja ningún tipo de registro físico de cómo fue. Pero bueno, esto de nuevo parece una tontería, pero creo que es importante. ¿Por qué? Porque yo lo que defiendo es que la biografía es esto, por supuesto, pero la biografía es mucho más. La biografía es una perspectiva de análisis y la biografía no tiene por qué dar lugar a un libro como estos, con una imagen en la portada, con el nombre de un señor o de una señora, casi siempre de un señor, en la portada, etc. No sé si conocéis estas obras, que las he leído. Bueno, voy a traer una serie de ejemplos recientes. La obra Los europeos de Orlando Figes. ¿Es esto una biografía? No lo parece, pero trabaja con herramientas biográficas. Este libro trata de explicar el surgimiento de una cultura cosmopolita en Europa a lo largo del siglo XIX, con el avance de las comunicaciones, con una homogeneización cultural a través de la expansión de los derechos de autor, de las innovaciones técnicas que permitieron, por ejemplo, que hubiera pianos más baratos y con el auge de la burguesía, cada vez más gente que quería tener ese tipo de instrumento en casa, con el desarrollo de nuevas formas de sociabilidad. ¿Y cómo explica esto? Pues a través de tres trayectorias biográficas cruzadas, la del novelista ruso Iván Turgenev, la de la soprano Pauline Viardot, de origen español. Fueron amantes, Viardot y Iván Turgenev, y de Luis Viardot, que era el marido de Pauline Viardot y que era un político republicano, empresario y un empresario musical.
Es decir, que está trabajando un problema. ¿Cómo surge una cultura europea? Y lo hace a través de 3 trayectorias biográficas. Eso es investigación biográfica. No estoy seguro de que lo podamos llamar una biografía, pero desde luego que lo biográfico está presente. Es un libro que recomiendo mucho y también recomiendo mucho el de Philip Sands, que no es historiador, pero tiene una buena intuición histórica y desde luego es un libro muy valioso. En este libro, Calle Este-Oeste, Philip Sands aborda trayectorias biográficas de su propia familia, pero también utiliza las herramientas biográficas para explicar cómo surgen los conceptos jurídicos de crimen contra la humanidad y de genocidio en el entorno de la Segunda Guerra Mundial y de los juicios de Nuremberg. Y lo estudia a través de los padres de estos conceptos, de Hans Lauterpacht y de Raphael Lemkin. También utiliza la perspectiva biográfica del dirigente nazi Hans Frank. Es decir, va entrelazando biografías, sobre todo para explicar que más allá de las disquisiciones jurídicas puramente técnicas, la formulación de estos conceptos jurídicos de genocidio y de crimen de la humanidad tienen implicaciones que partían de experiencias personales y que afectaban a individuos concretos. O sea, que incidían directamente en la vida de los individuos, de modo que la biografía o el cruce de biografías parece una vía muy adecuada para explicar esto. También he leído hace poco, ¿está en pantalla? No. Ah, vale, es que está así. Un libro que no me ha gustado tanto como los anteriores, la verdad, pero también es recomendable. Javier seguro que lo conoce, seguro que a Rediker le has leído un montón, El barco de esclavos, que se trata de explicar la trata de esclavos en el Atlántico con una sucesión de esbozos biográficos de individuos que experimentaron, que tuvieron un papel en la trata, bien fuera como esclavos, como comerciantes de esclavos, como capitanes de barco, como médicos, como armadores, como activistas antiesclavistas, etc. Y precisamente para explicar el movimiento antiesclavista en Gran Bretaña, otro autor, Adam Hochschild, no sé cómo se pronuncia, la verdad, Hochschild, bueno, pues hace desfilar en Enterrad las cadenas a los pioneros de la lucha contra la trata, y también son aproximaciones biográficas a William Wilberforce, a Granville Sharp, a Elouda Equiano, que fue esclavo, a Thomas Clarkson, que es uno de los grandes protagonistas del movimiento antiesclavista entre fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Y tampoco es una biografía, pero sí que es una historia biográfica. También utiliza las herramientas biográficas. Hasta Jesús ha utilizado a Girón para explicar cosas en su... A Giral, perdón, no a Girón, a Giral, para explicar cosas en su tesis que no era una biografía. Es decir, las herramientas biográficas, el estudio de un problema a través de un individuo, se puede utilizar en obras que no son biografías, ¿no? Hay más ejemplos y se me ocurre, por ejemplo, este de Bajo tres banderas. Este, sin embargo, no me gustó demasiado. Bueno, de Benedict Anderson, que es una historia que vincula Cuba, Filipinas, China y Japón a través de, sobre todo, 2 personajes, José Rizal e Isabelo de los Reyes, un novelista y un folclorista filipino, y a través de estos 2 personajes explica la movilización anticolonial frente al Imperio Español y también trata de explicar la circulación de conceptos políticos a escala global, ¿no? Quiero decir que a través de 2 personajes puedes explicar una historia global. Esto también es biográfico. Me podría ir más lejos. Estas son lecturas que tengo recientes y que me han venido a la cabeza, pero podemos hablar de Piedralén, que seguro que lo habréis leído muchos por aquí, y utiliza herramientas biográficas de una manera magnífica. Lo que quiero decir, en definitiva, es que no es lo mismo hablar de biografía o de género biográfico que de historia biográfica o de investigación biográfica. Son conceptos, por supuesto, próximos. Todos apelan a un individuo o a un grupo de individuos, pero no son idénticos. Voy a intentar explicar esto un poco, aunque ya creo que va quedando claro. La perspectiva biográfica o la investigación biográfica, ya lo he repetido, intenta analizar desde la altura de un individuo un problema historiográfico. Trata de individualizar ese problema historiográfico. Hablamos de problemas que no afectan a una sola persona.
eso es evidente, pero si se busca, como decía al principio, el lugar donde lo individual y lo social o lo cultural se cruzan, donde lo puramente personal y lo colectivo se cruza, pues se puede asimilar cómo actúan en relación a ese problema los individuos, ¿no? No son cosas que afecten a un solo individuo, pero podemos aprender mucho de un entorno a través de un individuo. Por ejemplo, Javier Moreno, os habló de los procesos de construcción nacional y el papel de la monarquía, ¿no? Este es un problema historiográfico, cómo se construye la monarquía o cómo se construye la nación en un contexto determinado y qué papel tiene la monarquía y qué papel jugó como monarca Alfonso XII en los procesos de construcción nacional. Perdón, 13, perdona. Si es que yo soy más del 12. Ruiz Zorrilla estaba cuando el 12, no cuando el 13. Por ejemplo, en el caso de José Luis, a la hora de hablar de Sagasta, no era por Sagasta en sí mismo. Estaba hablando de la decantación, de la definición del progresismo en el tercio central y del siglo XIX y en los años posteriores. Y bueno, todo eso, evidentemente, Sagasta jugó un papel fundamental y a través de Sagasta se puede aprender mucho de quiénes fueron los progresistas, a qué retos se enfrentaron, qué soluciones trataron de dar, cómo el progresismo en una coyuntura diferente salta por los aires, etc. Y esto es lo que yo, desde otra perspectiva, desde otro personaje, hice con Ruiz Zorrilla, tratar de explicar cómo evoluciona el liberalismo progresista y si Sagasta siguió siendo liberal y progresista en los años siguientes, Ruiz Zorrilla avanzó hacia la democracia y avanzó hacia el republicanismo y terminaron confrontados simplemente porque reaccionaron de manera diferente en coyunturas distintas, pero los dos nos ayudan a explicar esas coyunturas y esas diferentes alternativas a las que dieron lugar, ¿no? Bueno, ahora voy a entrar en otra cuestión que está conectada. Ay, se ha quedado chiquitico aquí el texto, pero no pasa nada. ¿Por qué hablamos de género biográfico? ¿Desde cuándo en historia hay géneros? O sea, yo en historia solo conozco el género biográfico, todo lo demás es historia. No existen géneros en historia, en literatura existen géneros. De hecho, la historia es un género literario conforme a los antiguos manuales de retórica. Igual que la biografía era un género y, por cierto, no era el mismo género la biografía y la historia. Solemos hablar de biografía y de historia por separado. Esto nos incomoda mucho a los biógrafos porque somos historiadores, pero sin embargo somos biógrafos y historiadores. Parece que no es lo mismo. A lo mejor esto es simplemente una tontería más, ¿no? Pero también tiene que ver con el sentido de la biografía. Nunca hemos hablado de género local, nunca hemos hablado de género social, nunca hemos hablado de género global o nunca hemos hablado del género historiográfico de la historia de género. Sin embargo, sí que hablamos de género biográfico. A mí no me gusta hablar de género biográfico, aunque también lo admito. O sea, porque como soy historiador no me gusta hablar de género biográfico. Sin embargo, hay que reconocer que sí, que los historiadores no somos los únicos que practicamos la biografía. De hecho, estamos en minoría a la hora de escribir biografías. ¿Y por qué no vamos a reconocer también que los historiadores hacemos algún tipo de literatura? Aunque sea una literatura basada en fuentes, en interpretación de las fuentes y en un aparato metodológico y teórico y demás, pero al fin y al cabo escribimos y mal que bien intentamos escribir cosas que sean relativamente potables y los hay hasta que escriben muy bien, ¿no? Pasa poco, pero los hay que escriben muy bien. Pues esto, en los antiguos manuales de retórica la historia pertenece al género narrativo o es un género narrativo como el género lírico, o sea, está emparentado con el género lírico, con el género dramático. En la biografía es un subgénero literario más. Lo que pasa es que hay otro problema que se anuda a este, y es que entre la biografía y la ficción hay un parentesco cercano. Esto no significa que los biógrafos nos inventemos las cosas, pero la ficción actúa. Y también si pensamos más amplio y no solo las biografías escritas por historiadores, sino las biografías escritas por novelistas, y casi siempre las biografías han sido escritas por novelistas, este parentesco está más cercano. Voy a complicar un poquito la cosa. Y bueno, estáis viendo un cuadro de Napoleón ahí en portada y diréis, ¿por qué? Hay un retrato de Napoleón en la portada.
Bueno, en otra charla que di hace tiempo traté de explicar que la biografía y el retrato tienen un origen común. Esto se nos escapa muchas veces cuando escribimos biografías. Muchas veces ponemos semblanza, muchas veces recurrimos a la metáfora de retrato, otras veces recurrimos a la metáfora de perfil. Y esto es natural porque se trata de retratar a un personaje. Esto es lo que decía en las palabras que he comentado antes de Virginia Woolf, es también la personalidad. Se trata del retrato, no tanto físico como el retrato moral, pero desde el Renacimiento el retrato trata de ser un retrato que no solo reproduzca los rasgos físicos, lo que trata de reproducir son rasgos morales, estatus, sobre todo quiénes. No todo el mundo es susceptible de tener un retrato. A mí nunca me han hecho un retrato ecuestre. Me gustaría, nadie me ha hecho un retrato ecuestre. No todo el mundo, y menos en el siglo XIX, tenía un retrato. No todo el mundo tenía a su alcance ni era tan importante como para que le retrataran. Y cuando se retrata, lo que se retrata son las características de un personaje. Se trata de mostrarle al público los atributos que le caracterizan, que le singularizan o que le hacen importante o merecedor de ese retrato. No sé si me estoy explicando. Anatole France, esto suena súper pedante cuando suelto alguna cita así, ¿no? Pero bueno, Anatole France decía que un buen retrato es una biografía pintada. Esto lo decía a principios del siglo XX. Es una frase que he leído 1000 veces, pero no lo he leído en ninguna obra de Anatole France. Si alguien de todo el público que hay sabe en qué libro escribió esto, me gustaría saberlo porque nunca puedo citarlo. Simplemente lo cito porque se reproduce en un montón de obras. Un buen retrato es una biografía pintada, se le puede dar la vuelta, ¿no? Y esta obra que tenéis delante es, bueno, una obra bastante significativa. Thomas Carlyle, que ya lo he mencionado, un autor escocés, fines del XVIII, principios del XIX, en una obra que escribió en la primera mitad del XIX que se titulaba Los héroes, venía a decir que la historia de la humanidad se podía sintetizar en la historia de los héroes. Cuando hablaba de los héroes, hablaba de aquellos personajes que sintetizaban, que condensaban la esencia de toda una época, ¿no? Personajes como Napoleón. El parentesco entre el retrato y este tipo de concepción de los grandes hombres, de los héroes, es obvio. O sea, se trata de singularizar a un personaje para representar algo mucho más amplio, para representar una época. Este es un cuadro de David, pero de uno de los grandes autores neoclásicos de la época de la Revolución Francesa. Pero vamos a ir un poco más adelante y vamos a pensar que conforme avanza la sociedad liberal ya no se trata solo de los héroes, ahora ya son los grandes hombres, los hombres que construyen la nación, los hombres que representan, que singularizan los valores de la nación, ¿no? Y no sé si os viene a la cabeza este tipo de galerías de retratos que encontramos, por ejemplo, en las universidades, con los rectores, uno detrás de otro, muchas veces en los paraninfos, pero también en las reales academias, todos los académicos en la Biblioteca Nacional, en los pasillos, o por ejemplo de los presidentes del Congreso, que están en el Congreso de los Diputados, todos ellos retratados, o de los presidentes del Senado, todos ellos también creo que están retratados, a veces hasta de las diputaciones provinciales también. Estas galerías de imágenes también singularizan a determinados personajes por lo que han significado en una determinada época, por lo que expresan de esa nueva sociedad. Pero vamos más adelante y el retrato, conforme avanza el siglo XIX, llegamos al XX, se democratiza. No se trata ya de que un pintor famoso te vaya a pintar, sino de que aparecen las fotografías y que mucha más gente es merecedora de un retrato. Los periodistas comienzan a retratarse, los poetas, escritores, etcétera, hasta de segunda y de tercera fila, también empiezan a retratarse. No sé si veis por dónde voy. La biografía, porque el siglo XIX fue el siglo de la biografía, como fue el siglo de la novela, la biografía también se democratizó conforme pasaba el siglo XIX, y de los grandes hombres pasamos a nuevos sujetos. Cada vez más sujetos son susceptibles de una biografía, tienen la suficiente importancia en un contexto cultural dado como para que les dediquen una
una biografía. Un segundo. Y vuelvo a Virginia Woolf, porque el título del ensayo que he citado, os habréis dado cuenta de que se llama La nueva biografía, que Virginia Woolf escribió hace ya mucho tiempo. Es decir, que ahora hablamos de nueva biografía, pero ya existió una nueva biografía antes. Es decir, que esto sería lo que tenemos ahora, la nueva biografía de la nueva biografía, y a lo mejor después de otra cosa que también fue nueva biografía. El caso es que esto que Virginia Woolf llamaba la nueva biografía fue una reacción frente al tipo de biografía típica de la época liberal, del gran hombre, del hombre sin fisuras, el hombre que representaba unos valores totémicos, sin doblez, el hombre que bueno, pues se investigaba la niñez por cómo va a llegar a ser el gran hombre, nada más. O sea, cómo llega a ser el personaje importante que fue, y el personaje, bueno, pues estoy pensando yo que sé, Massa Sanguinetti para Sagasta, o pues Prieto y Villarreal para Ruiz Zorrilla. Tratan de construir una imagen sin fisuras del gran hombre, sin contradicciones, un hombre de cartón piedra, ¿no? Esto pasaba también con las biografías de la época victoriana contra las que reacciona Virginia Woolf. Y al hablar de nueva biografía hablaba de una serie de autores que estaban renovando desde la literatura fundamentalmente, pero no estrictamente desde la ficción, autores como Harold Nicholson, como André Maurois, como Emile Ludwig, como Leighton Strachey, no sé cómo se pronuncia tampoco Strachey, complicado, el de Victorianos Eminentes. Estos eran los adalides de una nueva manera de biografiar. Ya no se trataba de hacer un compendio de virtudes en torno a personajes que eran representativos, que eran como estos retratos de las galerías de las que os hablaba, personajes solemnes que van caracterizados en función de aquello que les hace relevantes, ¿no? Personajes que aparecen, pues como aparecía Napoleón, encaminándose a la batalla, cruzando los Alpes, etcétera, con todo su parafernalia militar y demás. Ya no se trata de caracterizar a personajes de una pieza con los atributos que les hacen relevantes. Virginia Woolf decía que el biógrafo había dejado de ser un mero cronista para convertirse en un artista, en la medida en la que aprovecha su posición de privilegio, de independencia respecto al biografiado. Es decir, el autor escribe con libertad, sin complejos, escribe de tú a tú, se enfrenta al personaje, como me podría enfrentar yo ahora a José Luis, y describirle sin ningún tipo de atadura ni complejo para presentarle al público. Todos tenemos contradicciones, todos tenemos ridiculeces, yo muchísimas, entonces todo eso también puede salir a la luz y dar lugar a un tipo de retrato absolutamente diferente. Virginia Woolf decía que el biógrafo de la nueva biografía aprovecha la libertad de la ficción y la sustancia de la realidad, es decir, que no todos los hechos de un individuo, la presentación aséptica de todos los hechos que caracterizan a un individuo no tiene por qué dar lugar a un retrato más vivo, que todo eso hay que oscurecer, resaltar, para tratar de dar color, para tratar de darle vitalidad, ¿no? Bueno, en este nuevo estilo biográfico es donde se encajan, lo he dejado para el último porque probablemente es lo más conocido ahora, las obras de Stefan Zweig. Están en todas las bibliotecas, se reeditan una vez y otra, y otra, y otra, y otra, ¿verdad? Bueno, cualquiera que haya leído el de María Antonieta, el de Fouché, Erasmo, que aparte son lecturas maravillosas, sabe de lo que hablamos cuando hablamos de la nueva biografía de entonces, pero también a este propósito obedecían la serie de biografías que publicó Espasa, creo que bajo iniciativa de Ortega y Gasset, a partir de los años 20, en una colección de libros baratos que se llamó Vidas Españolas, en las que aparecía, por ejemplo, pues del conde de Romanones, que se especializó en biografía. Después, además de Sagasta, hizo Amadeo, hizo los presidentes de la Primera República, no sé si hizo también Espartero, pero también Benjamín Jarnés con Castelar, etc. Es el mismo tipo de biografía que estaban practicando allí. Eran fundamentalmente escritores, literatos, sin ningún tipo de tono despectivo, lo digo. Lo que pasa es que en ese momento los historiadores ya empezaban a ir por otro lado. A esas alturas del siglo XX,
los historiadores empezaban a dedicarse a otra cosa. El campo de la biografía era practicado sobre todo dentro de la literatura, pero de autores que se dedicaban a la creación literaria, más que a la investigación histórica. Lo que había ocurrido es que desde fines del siglo XIX a principios del XX, con el desarrollo de nuevas ciencias sociales como la antropología, la sociología, la politología, se retaba a la historia a ser científica. La historia aparecía como un tipo de ciencia desfasada, como un relato de cosas que pasan detrás de otras cosas y que no aporta explicaciones sobre cómo cambian las sociedades. Y los científicos tienen que explicar el porqué, no tienen que describir únicamente qué es lo que ocurre. Y dentro de los antropólogos, sociólogos, politólogos, etcétera, si había algo dentro de la práctica de los historiadores que era despreciable, era la biografía. Era la biografía porque encima, en vez de fijarte en la sociedad, te fijas en un solo individuo. Y esto es anecdótico, esto no es representativo, ¿verdad? Se busca la representatividad. Por eso, en 1930, no sé si iré por aquí. Sí, por aquí. En 1930 aproximadamente, un filósofo marxista que se llamaba Siegfried Kracauer denunció, curiosamente, y por este parentesco que existe entre la biografía y la novela, criticó la moda de la novela y sobre todo la moda de las biografías. Es decir, que en 1930 ya están criticando a la nueva biografía. Kracauer consideraba que la enorme proliferación de relatos biográficos que se había producido en esos años era algo así como el canto de cisne o como el grito de socorro de una cultura en su crisis terminal, de una cultura enferma que va a morir pronto. Y como era marxista y materialista, pues se refería, por supuesto, a la cultura burguesa. Y el eje de la cultura burguesa es el individualismo. Y por eso escribía: no es un azar si se habla de crisis de la novela. Consiste en que la composición novelesca que estaba en boga ya no es válida desde que el individuo y sus adversarios han perdido sus contornos. En una sociedad que cada vez había un mayor auge del peso de lo social, del peso del Estado, del peso del corporativismo, etc. Es decir, la literatura burguesa recoge sus bártulos. El motivo de la huida, al que la enorme cantidad de biografías debe su nacimiento, es el final del individualismo. Tampoco estuvo fino, eso hay que decirlo. El caso es que Kracauer entendía que un género que insistía de manera inocente en la primacía del individuo, separado totalmente de fuerzas sociales, como si al individuo no le movieran las fuerzas económicas que no puede dominar, como si no le movieran las relaciones culturales que tampoco puede dominar del todo, bueno, pues que ese género estaba condenado y, en cierta manera, dentro del panorama historiográfico sí que llevaba razón. La biografía pasó unas décadas de relativo eclipse. Esto es discutible, pero no lo vamos a discutir hoy. Lo que me interesa es otra cosa. Lo que me interesa es que 2 años más tarde de escribir este párrafo, el propio Kracauer se presentó al público como biógrafo. Lo que pasa es que no abandonó sus postulados marxistas, trató de combinarlos. Así que publicó esta biografía, que está reeditada hace poco en Capitán Swing. Pues no sé si existía alguna edición anterior en español, pero esta es la que hay ahora mismo disponible. Me la estoy terminando y es magnífica, por cierto. Bueno, pues hizo una biografía sobre Jacques Offenbach. No sé si os suena Offenbach, que fue el padre del género bufo, o el gran impulsor del género bufo en Francia en el siglo XIX, aunque era de origen alemán. ¿Y por qué le interesaba a Kracauer el género bufo y por qué le interesaba Offenbach? Bueno, pues lo justificaba en la introducción de esta manera. Este libro no viene a enriquecer la lista de las biografías habituales que se consagran sobre todo a describir la vida de algunos héroes y como retratos fotográficos, de nuevo lo del retrato, y como retratos fotográficos representan a un personaje destacándose sobre un decorado borroso. Este libro no es solo la biografía de una vida de una sociedad, no es solo la biografía de una vida individual, sino de una sociedad, una biografía social. Es decir, una biografía puede ser social. Una biografía puede ayudar a explicar una sociedad en su conjunto, en este caso, sobre todo, la historia de Francia, sobre todo de París, desde la monarquía de Julio hasta el Segundo Imperio, y la caída del Segundo Imperio y la instauración de la República. Y es magnífico, de verdad que es una lectura, tanto literariamente como por lo sugerente que resulta,
estupenda. Es decir, que Krakauer ya estaba superando la nueva biografía, pero lo estaba haciendo conforme a lo que hoy entendemos como nueva biografía en las últimas décadas, y perdonad que vuelva a insistir, lo estaba haciendo en 1930 y poco. Es decir, la nueva biografía de la nueva biografía responde a cosas que ya se habían en realidad pensado bastante antes, ¿no? ¿Significa esto que no haya nada de novedoso en la historia biográfica actual, en la nueva biografía actual? Y esto es lo que me gustaría que llevara a algo parecido a la conclusión. La nueva biografía, o la biografía en general, está de moda. Se publican muchísimos títulos biográficos, se hacen tesis doctorales biográficas, cosa que no era tan habitual en otros tiempos. Lo que ocurre es que aquí yo tengo dudas. Es verdad que ahora se hacen muchas más biografías, pero es que ahora se hace mucho más de todo. Es que ahora somos muchos más autores. Ahora hay muchas más tesis doctorales absolutamente de todo. Mi director de tesis, que publicó su tesis allá por los principios de los años 70, siempre me dice que cuando él tenía que leer toda la bibliografía relativa al tema que trabajaba, acababa en unas semanas, porque había 5 libros, no había mucho más. Es verdad que ahora hay mucho más de todo, hay más biografía y hay más historia de género y hay más historia sociocultural y hay más historia política, etcétera. Entonces, todas estas cosas me gusta también ponerlo entre paréntesis. Pero en lo relativo a la biografía, que hemos definido como un género literario, que hemos definido como una herramienta de análisis historiográfico, como una perspectiva que consiste en explorar uno o varios problemas relevantes, uno o varios debates historiográficos importantes desde un solo individuo. Bueno, la biografía es lo que ha sido siempre. Quiero decir, la perspectiva no ha cambiado. La perspectiva es la misma que ha sido siempre. Lo que ha cambiado son las preocupaciones de los historiadores, sencillamente. Lo que ha variado es la metodología desde la que se trabaja. ¿En qué sentido? En el sentido en el que hace 50 años no se hacía historia de género y ahora la biografía también sirve para hacer historia de género. En la medida en la que ahora se hace historia de las culturas políticas y hace 50 años se hacía historia política mucho más tradicional o sencillamente tradicional, en el que hace 50 años se trabajaba de una manera y preocupaban una serie de cuestiones y hoy en día interesan otras cuestiones. Y este tipo de cuestiones son todas, y este tipo de aproximaciones, de forma de aproximación metodológica al pasado, son perfectamente compatibles con la biografía. Yo trabajé una historia biográfica para hablar de culturas políticas, más o menos lo que hizo también José Luis, y probablemente Javier también va a trabajar la perspectiva de las culturas políticas. ¿Hay nuevos sujetos en la biografía? Pues ya nos gustaría. Lo que pasa es que vendemos peor nuestro proyecto de tesis o nuestro proyecto de libros y en vez de a Ruiz Zorrilla, Dulce o Sagasta, pues trabajamos, como ya lo he hecho, a un señor que no conoce nadie, un señor de Cuenca que se llamaba Correa y Zafrilla, que bueno, se publicó hace un año y me llegó el otro día el listado de la editorial de los royalties y había vendido un total de 36 ejemplares. Evidentemente, rinde más la biografía del gran hombre. Lo que pasa es que el público también espera la biografía de los grandes hombres o de las grandes mujeres. Aquí habéis traído a Javier Moreno Luzón a hablar de Alfonso XIII. Florencia Peirú va a hablar de Eugenio García Ruiz, que tampoco fue un don nadie. Fue ministro en 1874 y fue un personaje relevante en el movimiento republicano del siglo XIX. Igual que Dulce es un personaje relevante, ¿verdad? Bueno, voy a ir acabando porque yo creo que esto está empezando a ser ya cansado y que son vueltas sobre lo mismo. Ojalá trabajáramos a más personajes, más nuevos personajes. Hay muy pocos libros sobre personajes desconocidos que hayan realmente tenido un impacto académico. Menocios, como el del queso y los gusanos, tenemos pocos, ¿verdad? A mí me gustaría encontrarme a mi Menocchio. Bien. Lo que creo que es relevante también del auge de la biografía no es tanto que proliferen muchos títulos. Esto simplemente pues, es un incremento de la oferta. Ya está. Pero no hace
más viable o más importante el género biográfico o la perspectiva biográfica. A mí lo que me interesa sobre todo es que ha proliferado o se ha expandido la reflexión teórica sobre la biografía. Tenemos algunos referentes teóricos sobre la biografía como François Dos, como Sabina Lorica, como Hans Renders, como Isabel Bourdiel. Y esto es importante. Antes no se reflexionaba tanto sobre qué significa la biografía como práctica historiográfica. Y también creo que algo sí que hay de novedoso, y es que se ha consolidado una generación de grandes biógrafos o de grandes maestros de la biografía, como existían antaño, como Zweig en su momento, como Leighton Strachey, que me cuesta muchísimo decirlo, y estoy pensando en Javier Moreno Luzón o estoy pensando en Isabel Bourdiel. Así que luego, pues para otro momento, pues ya pensaremos qué es lo que a mí me motivaba cuando me decidí a hacer una biografía detrás de la otra, y lo que os agradezco es la paciencia, salvo a los 3 que se han ido antes de tiempo, a eso no se lo agradezco. Y me quedo aquí de momento, por si, yo qué sé, si alguien tiene alguna pregunta. Sé que Jesús es preguntón. Así que, bueno, muchísimas gracias. Que también nos podemos ir a beber vino. Pues Javier. ¿Tenéis tiempo? Bueno, yo decidí estudiar a Ruiz Zorrilla un poco de carambola. A mí me quedaban 3 días para pedir el contrato FPU, el contrato predoctoral, y tenía que inventarme un tema de investigación, y todos los temas que me interesaban pues estaban cogidos. Me interesaba el tema, por ejemplo, de la esclavitud, y mi director de tesis me decía, con eso está Piqueras. Me interesaba el tema de la masonería, y con eso estaba Ferrer Benimeli. Y me interesaba el tema del progresismo, y con eso pues había otro señor, ¿no? Así que lo que me llamó la atención es que todas estas temáticas se cruzaban en Ruiz Zorrilla, sobre todo en el sexenio, cuando es gobernante. Porque fue gran maestre de la masonería, porque fue responsable del impulso de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, porque fue uno de los grandes dirigentes del progresismo, sobre todo en la pelea en la que se definen 2 corrientes progresistas enfrentadas, los radicales y los progresistas históricos, con lo cual decidí avanzar con Ruiz Zorrilla. Pero cuando profundicé un poquito, porque tampoco tenía mucho tiempo para profundizar, vi que había una cosa que era más interesante. Y es que Ruiz Zorrilla era una línea que atravesaba, una línea política que primero conectaba con personajes como Calvo Asensio, prototípicos del liberalismo avanzado de la época isabelina, o como Olózaga, ya que estáis con Olózaga, o Sagasta, o con Prim, y termina engarzando con otros personajes como Lerroux y Ferrer y Guardia, es decir, que se parte de una historia del liberalismo y terminas una historia del republicanismo radical. Y todo parece que es un avance coherente, además. Así que esta evolución me llamó la atención y fue lo que traté de explicarme. Así que empecé a trabajar con Ruiz Zorrilla. Problema, que miré en la espasa, que da muchísimas pistas la espasa, y me encontré con que había habido un archivo de Ruiz Zorrilla. En la entrada de José María Esquerdo decía que en la finca del doctor Esquerdo, en Villajoyosa, en Alicante, estaba el archivo de Ruiz Zorrilla, pero claro, esta entrada de la espasa es de hace la pera de años. Y dices, ¿qué haces? ¿Te vas a Villajoyosa, preguntas por la pileta, tocas a la puerta a ver si allí tienen un archivo de Ruiz Zorrilla? Esto tampoco era viable. Así que me puso precisamente José Antonio Piqueras en la pista de que el archivo sí se conservaba y que estaba en la residencia de estudiantes en Madrid, pero que no se podía consultar porque era un fondo que no estaba organizado, ni descrito, ni nada, y que no dejaban consultarlo, con lo cual fue un jarro de agua fría enorme. Pero luego, por curiosidad, o sea, por casualidad, encontré que existía una fundación Esquerdo, dedicada al doctor Esquerdo, os sonará de la calle de Madrid, esta larga y que fue el albacea político de Ruiz Zorrilla,
y contacté con la fundación. Bueno, pues era la fundación que acababa de salir a la luz la que gestionaba el archivo de Ruiz Zorrilla, pero no permitían entrar a investigarlo. Me pidieron un proyecto de investigación, no me hicieron caso, no me dieron respuesta y entonces se me ocurrió tirar por otro lado. Había, en torno a 1929, se publicó un libro que se llamaba Cartas de conspiradores, lo escribieron Rodolfo Llopis y Vicente Álvarez Villamil, que recopilaba una parte del archivo de Ruiz Zorrilla hasta 1868. Entonces pensé, como en ese libro decían que iba a haber 2 volúmenes más, que eran el Sexenio Democrático y la Restauración, pensé que podían estar las pruebas de imprenta o algún tipo de anotación de la correspondencia preparado, porque si en 1929 tenían esto, avanzarían en los años siguientes. Así que contacté con el hijo de Rodolfo Llopis, que vivía en Albí. Y bueno, con el pretexto de que Rodolfo Llopis había sido profesor de mi abuelo. Y este Rodolfo Llopis me puso en conexión con un profesor de la Universidad de Toulouse que se llama Bruno Vargas. Y Bruno Vargas me dijo que había hecho una biografía de Rodolfo Llopis. Y Bruno Vargas me comentó que cuando había estado investigando en Alicante con el fondo de Rodolfo Llopis, estaban allí las cajas de la correspondencia de Ruiz Zorrilla. ¿Cómo que las cajas de la correspondencia de Ruiz Zorrilla? Pues sí, porque Rodolfo Llopis se exilió en 1939 mientras estaba avanzando con este libro y se llevó 2 cajas del archivo al exilio. Luego, cuando volvió, lo dejó en el legado que pertenece a la Fundación Mediterráneo. Así que lo que hice fue escribir a la Fundación Mediterráneo, a ver si podía consultar esa documentación. Me confirmaron que existía, escribí de nuevo a la Fundación Esquerdo y les dije, tenéis una parte de vuestro archivo en otro lado. Y no lo sabían. Pensaban que tenían el archivo entero, pero no, había fragmentos que estaban en otro libro, entonces, o sea, en otra biblioteca. Entonces, pues les picó la curiosidad y me dijeron que me querían entrevistar. Me acerqué allí y, bueno, pues hablando con la bisnieta de Esquerdo, que era Luisa Bulnes, la presidenta de la Fundación Esquerdo, le caí bien. Le gustó mi proyecto y me dejó que fuera. Pero claro, ella lo que quería era que consiguiéramos que el archivo de Rodolfo Llopis se reintegrara al archivo de Ruiz Zorrilla. Y esto se complicó porque la archivera que llevaba lo de Rodolfo Llopis pues se jubiló y ya nadie me contestaba los mails y no conseguía que me enseñaran lo de Alicante. Así que, bueno, voy a resumir en 2 cosas. Durante este transcurso de tiempo pude visitar la finca del doctor Esquerdo y dormir en la cama de Ruiz Zorrilla, con los muebles de Ruiz Zorrilla. Buscando el móvil en la mesita de noche de Ruiz Zorrilla, tiré al suelo la lámpara de Ruiz Zorrilla. Intentamos asaltar el archivo, Rodolfo Llopis fue imposible, el hombre que estaba de responsable entonces no quería saber nada, por el camino nos metimos en dirección contraria en una autovía. Y bueno, esto lo conseguí ver ya cuando la pobre Luisa, después de que la pobre Luisa se muriera. O sea, conseguí acceso a este archivo, lo último que hablé con ella, la llamé para decirle que por fin me habían permitido ir a trabajar allí, que si me quería acompañar y me dijo que estaba mal, no me dijo lo que tenía, pero a las pocas semanas falleció. Así que por eso le dediqué el libro a Luisa y por eso tú tienes, no sé si te las ha mandado Nacho, algunas cartas de Olózaga que provienen de ese archivo. ¿Cuál es la cosa? Que luego me han ido saliendo archivos de Ruiz Zorrilla por todas partes. El verano pasado, que estábamos en este congreso del Burgo de Osma, bueno, pues estábamos desayunando en el hotel y se sentó un señor al lado nuestro y nos dijo, ¿vosotros sois los de Ruiz Zorrilla? Sí. Dice, pues yo soy Juan José Lucas, el expresidente de Castilla y León. Muy bien. Dice, pues mi mujer es descendiente de la hermana de Ruiz Zorrilla. Así que nos invitaron a ir a la casa por la tarde y el hijo de Juan José Lucas, muy amablemente, aparte de enseñarnos un retrato y algunos cacharros de Ruiz Zorrilla muy interesantes, pues había encontrado pocos meses antes un paquete de cartas de Ruiz Zorrilla en las que aparecían firmas como Sagasta, como Calvo Asensio, como Prim, como Leroux, etcétera, 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 que me las enseñaron allí en un momento y dije, pero no va a terminar de salir correspondencia de Ruiz Zorrilla nunca. Hay también una pequeña parte en Burgos, hay una pequeña parte en el Histórico Nacional y aparte de esto pues están los archivos franceses, están... Bueno,
no acabaría. De hecho, no voy a acabar nunca de mirar documentación relativa a Ruiz Zorrilla. Y eso está muy bien. Y me dirás, yo no tengo acceso al archivo personal de Dulce, no te voy a decir, pues mejor, que acabas antes. No te voy a decir eso, lo que te voy a decir es que es perfectamente posible biografiar a un personaje porque depende sencillamente de, con el material que tienes, qué puedes hacer. Evidentemente que la vida privada de Dulce a lo mejor va a ser más complicado que la expliques, pero no tienes por qué hacer eso. O sea, lo que estás haciendo, de hecho, es fijar otra serie de problemáticas que sí puedes explicar con la documentación de la que dispones, pero algo parecido también le pasa a José Luis, que no tuvo un archivo personal. Te dejo la palabra, si quieres. No, justamente estaba pensando eso, que en el caso de Sagasta no disponemos del archivo privado, del archivo familiar, de esas cartas tan valiosas que has podido consultar, que ahora pues, estaríamos deseosos, ¿no?, de poder consultar, pero que yo debo reconocer que cuando estaba haciendo la tesis doctoral rezaba a diario para que no apareciera el archivo particular porque nos hubiese llevado a un trabajo mucho más laborioso el poder reconstruir. Ahora tal vez desearía que apareciera. Y aprovecho la intervención para conectar con… Te doy la enhorabuena por la conferencia, desde luego. Un montón de reflexiones, un recorrido por muchísimas imágenes. Cada imagen, en cada texto había una provocación, ¿no?, una invitación. Sí, lo cual agradecemos. Y me quedo en dos apreciaciones que te lanzo y que también tiene que ver con mi propia experiencia a la hora de enfrentarme a la biografía, y es esa sensación que seguro que tú también has tenido de no caer, de no incurrir en la identificación con el biografiado. ¿Cómo conseguías, cuando tratabas de reconstruir lo que habías encontrado, las noticias, a la hora de hacer las interpretaciones, las apreciaciones, para no, esto que teníamos, yo por lo menos, pánico a la hora de escribir, que no cayésemos en una identificación acrítica con el personaje? ¿Cómo lo has vivido tú? Y el segundo comentario tiene que ver también con una esfera en la que ahora, por cierto, más recientemente estamos también concernidos, y es el tema de las emociones. Es más fácil acceder en los personajes a las ideas, a las doctrinas, a los comportamientos, porque las fuentes están ahí, accedemos a ellas, pero ¿cómo has conseguido tú acceder o cómo piensas que deberíamos conseguir de alguna manera apreciar esa esfera de lo emocional en los personajes, en las biografías, en las trayectorias vitales que queremos también reconstruir? Bueno, respecto a la segunda cuestión, no sé si habéis visto, se ha publicado en Marcial Pons hace un par de años un libro de Xavi Andreu sobre un escritor del siglo XIX que se llama Wenceslao Aiguals de Isco, que se llama España o la hija de un jornalero. Seguramente no suena a Aiguals de Isco, pero era el Reverte del siglo XIX, o sea, era un bestseller del siglo XIX, como Jean Sue en Francia, era este hombre, todo el mundo que podía, leía, estaba pendiente de las novelas por entregas y sobre todo de su novela más conocida, de María o la hija de un jornalero. Y una de las cosas más interesantes de este libro es que explica cómo a través de la producción literaria se crea lo que él llama un régimen de sensibilidad. Es decir, una manera de aprender cómo se reacciona emocionalmente en determinadas circunstancias. Este lenguaje cargado, insufrible, porque realmente leer a Aiguals de Isco es insufrible, de emociones a flor de piel, de y se desmaya y no sé qué, bueno, pues tiene que ver también con que se interpretaba en la época del romanticismo que uno podía mentir constantemente, por explicarlo sencillo, pero en un momento de intensidad emocional fuerte, uno reacciona corporalmente o reacciona físicamente de una manera elocuente y sincera. Es decir, que hay un momento en el que no puede ser nada más que sincero cuando las emociones están a flor de piel, y esto en la política se representaba. Quiero decir que este tipo de cuestiones
en la política, que también es un teatro, que también es un escenario, todo este tipo de cuestiones se escenificaban. Esther García Moscardo, en su biografía de Roque Barcia, lo ejemplifica perfectamente, como Roque Barcia, que era un gran dirigente republicano que en su momento tenía una influencia tremenda, utilizaba un lenguaje sensiblero que afectaba a la gente, que emocionaba, que entraba a dar un mitin y entraba con los brazos en cruz haciendo como que era un Cristo, que estaba sufriendo un martirio para expresar el dolor que los mártires republicanos sufrían por las ideas. Bueno, era una manera de expresar ese tipo de emociones románticas, que eso se aprendía, se cultivaba y se reutilizaba. Entonces, ¿podemos explicar las emociones de un individuo? Bueno, pues depende del material con el que cuentes, puedes saber por lo menos cómo las expresaba por escrito. Desde luego yo soñé una vez con Ruiz Zorrilla, pero no he tenido más contacto visual con Ruiz Zorrilla más allá de la mediación de fotografías o retratos, y a partir de ahí tampoco vas a adivinar mucho del personaje. Sí que él presumía, por eso digo que esto se aprende, él presumía de ser un hombre como yo, un hombre que siente como yo siento, ser un hombre que presumía de tener las emociones a flor de piel, y de hecho en muchos momentos muy intensos así de su vida política, en Tablada, cuando van a buscarle los progresistas para llevarle al gobierno a Madrid, se desmaya. Entonces esto lo planteaban los periódicos como un rasgo de emoción, de sacrificio, de no sé qué. En realidad se desmayaba porque tenía un problema cardíaco y le daban ictus. Pero es verdad. Pero claro, todo esto tiene que ver con la sensibilidad, con la emoción. Es que era un hombre que sí, que cuando se ponía tenso pues le daba un jamacuco, como le pasa a mucha gente que está débil del corazón. Depende del material que uno tenga. Ruiz Zorrilla es que hay mucha suerte porque muchos amigos muy próximos que convivieron con él dejaron una cantidad de material de primera mano escrito brutal. Por ejemplo, el doctor Ramón Emeterio Betances, que era su médico, cada vez que se entrevistaba con Ruiz Zorrilla tomaba anotaciones y luego esas anotaciones se publicaron en Puerto Rico. Entonces, cuando estaba cenando con Ruiz Zorrilla, ves a Ruiz Zorrilla pegando puñetazos encima de la mesa, diciendo palabrotas y haciendo bromas y no sé qué. Quiero decir, hay una cantidad de información de primera mano para ver. Todo está mediado, ¿no? Y todo siempre es fragmentario, pero te puedes aproximar más o menos a él. Sin embargo, cuando hice la biografía de Pablo Correa y Zafrilla, que tenía un libro que escribió el hombre incompleto, unos cuantos artículos de prensa y ningún documento personal, pues historia de las emociones con Pablo Correa y Zafrilla no haces. No, es imposible. Entonces, bueno, pues, ¿cuál era la...? La identificación con el personaje. Bueno, cuando iba avanzando con la tesis y le daba las primeras entregas a Sisinio, mi director de tesis, me decía que tal como lo estaba escribiendo parecía que el personaje no tenía importancia. Pero que Ruiz Zorrilla lo tiene ya de ministro de Fomento y parece que no tiene ninguna importancia Ruiz Zorrilla. Esto es por la obsesión que uno tiene cuando escribe, lo que te pasa a ti, de no trasladarle al público la idea de que estás haciendo una geografía. ¿Sabéis lo que es la geografía? Las biografías de los santos. Es decir, exaltar al personaje. Es como si escribiera la biografía de Jesús Movellán y dijera: es limpio y es simpático y nunca dice malo nada de nadie, es el tío más listo que ha existido y escribe unos papers impresionantes, ¿no? Bueno, pues esto sería geográfico. Entonces dices, no quiero que me identifiquen de este modo con Ruiz Zorrilla, tanto que hasta yo creo que diluí la altura que tuvo, no ya como político, que eso es otra cosa, sino como celebridad. O sea, fue una verdadera celebridad. No lo sé, bueno, podría poner ejemplos de esto, pero ¿cómo se evita? Pues por lo que estamos hablando, como lo que al final me interesaba era la evolución del liberalismo y trataba de ceñirme al análisis a través de Ruiz Zorrilla de cómo evolucionaba una determinada rama del liberalismo, que es la que él conduce. Tampoco existía un riesgo tan fuerte, porque tampoco me voy a identificar yo políticamente con un liberal de 1868, ¿no? Quiero decir, sería anacrónico. No existía un riesgo de identificación tan fuerte con el personaje. Aparte que yo también traté de discutir de manera implícita, alguna cuestión. Esto lo sabes tú, porque yo entendía que los personajes también están empujados son dirigentes porque tienen militantes. Y si los militantes no empujan o no les ofrecen un escenario sobre el que dirigir, tampoco tiene sentido. Quiero decir, no son personajes aislados que digan tú y tú me sigues, ¿no?
que espero que esto responda. Ahora ya sí, ahora me parece que nada más, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos. Vale. Va usted, por ejemplo, bueno, va usted, por ejemplo, al instituto y Sí. está la estatua de Sagasta. Sí. De forma, si no lo buscas en un libro, pero en la estatua no pone el año que existió. Y si mira la historia, pues la batalla de Clavijo, pues no se sabe. Si no lo has leído en algún libro, es que no se sabe en qué año sucedió eso. Es parte de la biografía, ¿no? Sí, yo pensaba que en Logroño todo el mundo sabía cuándo nació Sagasta, en 1825, ¿no? No, ya lo sé, que si han tenido un despiste en el monumento, Todo pasa lo mismo. Ya, que nos falta Para saber, para sí. poderlo entrelazarlo con una cosa a otra. Pues, a ver, lo que yo no haría sería escribirlo encima de la placa, pero es verdad que a veces hace falta divulgación a través de personajes y sobre todo cuando es un personaje crucial para la propia memoria de Logroño como Sagasta, pues quizás esto sí que debería estar presente, pero vais a hacer una exposición, ¿verdad? Bueno, ya veremos, ¿no? Que lo que sí que la reflexión es que hay que enfatizar y recuperar los lugares de memoria que tenemos en las ciudades, en los espacios en los que vivimos y transitamos, para que nos arrojen, nos den información y nos ayuden a entender también el presente, ¿no? Sería un poco la reflexión final. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a todos. Terminamos el ciclo el martes que viene con la presencia de la profesora Florencia Peirú sobre Eugenio García Ruiz, Historia y Literatura. Va a enlazar mucho con la conferencia de Eduardo. Gracias.